Hola a todos y bienvenidos una vez más a Psicología e Historia, el canal donde exploramos las mentes, los caminos y los momentos que cambiaron al mundo. Antes que nada, quiero comenzar este video con un enorme gracias. Gracias a cada uno de ustedes que se toma el tiempo de mirar, compartir, comentar y sobre todo acompañarnos en este viaje que mezcla la historia con la psicología y por supuesto con el propósito de vida. En los últimos videos hemos sentido su apoyo como nunca antes. La comunidad está creciendo de una manera impresionante, y todo eso es gracias a ustedes. Sí, a vos que estás ahí, del otro lado de la pantalla, que quizás llegaste por curiosidad, por un nombre que te interesó, o simplemente porque estás buscando un impulso, una historia que te inspire a seguir adelante. El video anterior, dedicado a la figura enigmática y controversial de Vladimir Putin, tuvo un impacto tremendo. Muchos de ustedes nos dejaron sus reflexiones, teorías, preguntas y también sus opiniones personales sobre este personaje tan influyente de la historia reciente. Y eso es exactamente lo que buscamos en este canal. Provocar el pensamiento, despertar la curiosidad, abrir el debate, pero sobre todo inspirar a comprender cómo las heridas de la infancia, los contextos políticos y las decisiones personales pueden moldear a los líderes del mundo o incluso a nosotros mismos. Pero si de impacto hablamos, no podemos dejar de mencionar a quien, hasta el día de hoy, sigue liderando el ranking interno del canal como la historia más vista, más comentada y más compartida. J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, una mujer que supo transformar la oscuridad de su vida en luz para millones. Su historia fue una verdadera sensación en el último mes, y es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando todo parece estar en contra, si hay una idea que arde en tu interior, si hay un propósito que te llama, entonces no hay fuerza externa que pueda detenerte. Por eso, cada video que subimos no es solo un repaso histórico. Es una invitación a que mires tu vida desde otro lugar. Que entiendas que, como decimos siempre acá, no necesitas un título universitario para cambiar el mundo. Que si Steve Jobs pudo, si Einstein pudo, si Rowling pudo, vos también podés. Así que gracias por estar, por acompañar, por compartir y por formar parte de esta comunidad que no para de crecer. Y si recién llegás, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas lo que se viene. Porque en Psicología e Historia, cada historia es una puerta abierta a tu propio despertar. Vamos con el video de hoy. La increíble, valiente y conmovedora historia de Juana de Arco. Primera parte. Nacer en la oscuridad. Lo que vamos a ver hoy es la historia de una adolescente que se atrevió a desafiar al mundo, una campesina sin educación, una joven sin ejército, una chica de apenas 17 años que, en plena guerra, dijo que hablaba con Dios, y lo demostró con fuego, coraje y convicción. Vamos a conocer su nacimiento en una Francia rota por la guerra y el miedo. Su infancia marcada por una fe inquebrantable y voces que le anunciaban un destino imposible, liberar un reino, guiar a un rey, cambiar la historia. Vamos a ver cómo viajó kilómetros a pie para hablar con un delfín que no era aún rey, cómo convenció a soldados endurecidos, inspiró a un pueblo entero y entró a una ciudad sitiada con una bandera en alto y una certeza en el alma. Te voy a contar cómo liberó Orleans, cómo enfrentó a la nobleza, cómo cumplió su misión y cómo fue traicionada por aquellos que más la necesitaban. Y sí, vamos a llegar al final, ese momento brutal, doloroso, pero también eterno, donde fue atada a un poste y quemada viva. Pero incluso entre llamas, no gritó de dolor, gritó el nombre de Dios. Este no es solo un video de historia, es un espejo para tu alma. Porque si Juana de Arco
Sin nada más que fe y propósito, pudo cambiar el destino de una nación. ¿Qué estás esperando vos para cambiar el tuyo? Nadie elige el lugar donde nace, ni la época, ni la familia. Nadie elige los problemas que encuentra en su camino, pero sí puede elegir qué hacer frente a ellos. Puede aceptar su destino o enfrentarlo. A comienzos del siglo XV, Europa estaba sumida en uno de los conflictos más largos y sangrientos de la historia, la Guerra de los 100 años. Francia e Inglaterra llevaban décadas enfrentadas por el control del trono francés. El país estaba fracturado, arrasado por el hambre, las enfermedades, las batallas, las ciudades se incendiaban, los campos eran saqueados y la nobleza peleaba más por su ambición que por la justicia. Francia no era una nación unida, era una tierra rota. El rey Carlos VI, llamado el Loco, sufría trastornos mentales profundos y su inestabilidad había debilitado al trono. El delfín Carlos se refiere, Carlos VII de Francia, también conocido como el delfín de Francia o Carlos el Victorioso, fue el quinto hijo del rey Carlos VI y de Isabel de Baviera. Su convirtió en heredero al trono y delfín en 1417, tras la muerte de sus hermanos mayores. Más específicamente, el término delfín era el título tradicionalmente otorgado al heredero al trono de Francia, y en este caso, se aplicaba a Carlos VII. Carlos V comenzó a sufrir de episodios psicóticos alrededor de los 25 años, que lo acompañaron durante el resto de su vida. Delirio de cristal, uno de sus episodios más conocidos fue el delirio de cristal, donde creía que estaba hecho de cristal y que podría romperse fácilmente. Sus problemas de salud mental afectaron su capacidad para gobernar, lo que llevó a un periodo de gran inestabilidad política y a la pérdida de la mitad de Francia ante Inglaterra durante la Guerra de los 100 años. Su heredero, el delfín Carlos, era visto con desconfianza, incluso por su propio pueblo. Mientras tanto, los ingleses, aliados con los borgoñones, una poderosa facción interna francesa, avanzaban por el norte del país, conquistando ciudades con facilidad. En ese contexto de caos, nadie creía en milagros. Durante la Guerra de los 100 años, el rey Juan II de Francia entregó el ducado a su hijo, Felipe el Atrevido. Él y otros duques de la familia Valois, como Juan sin Miedo, Felipe el Bueno y Carlos el Temerario, hicieron de Borgoña una gran potencia en Europa. Sus territorios se extendían desde Suiza hasta el Mar del Norte, incluyendo lo que hoy son los Países Bajos y Bélgica. Su centro económico estaba en los Países Bajos. Nadie apostaba por la esperanza. Pero en ese paisaje de ruinas nació una niña. En un pequeño pueblo llamado Domremy, al noreste de Francia, el 6 de enero de 1412, vino al mundo Jeanne d'Arc o Juana de Arco. Su familia era humilde, su casa de piedra y paja, su mundo limitado a unos pocos kilómetros de campos de cultivo y caminos de tierra. Su padre, Jacques, era un campesino trabajador. Su madre, Isabel, una mujer devota, vivían en un entorno rural, sin lujos ni letras. Juana jamás fue a la escuela, no sabía leer ni escribir. Pero no necesitaba libros para entender el dolor del mundo. Desde muy pequeña, Juana fue diferente. Mientras otros niños jugaban, ella rezaba. Mientras otros dormían, ella se arrodillaba frente a imágenes de santos. Su vida espiritual era intensa, profunda. No era una niña callada, pero sí reservada, observadora, atenta a las señales. En una época donde lo místico y lo religioso eran el eje de toda comprensión, Juana se destacaba por su devoción inquebrantable. A los 13 años, algo cambió para siempre. En medio de un campo, mientras ayudaba a su familia, escuchó una voz. Una voz que, según ella, no venía de este mundo. Una voz clara, serena, que le pedía algo imposible: salvar Francia. Aquella primera vez, Juana se asustó. Creyó estar loca, pero no fue un episodio aislado. Las voces regresaron.
Una y otra vez, le hablaban con firmeza. Le decían que era la elegida, que debía ayudar al delfín Carlos a recuperar su corona, que su deber era liberar la ciudad de Orleans del asedio inglés, que debía tomar las armas, vestir como un hombre, liderar un ejército y restaurar la dignidad del reino francés. Una adolescente campesina, casi analfabeta, en una tierra arrasada por la guerra, recibiendo un encargo que hubiera hecho temblar al más poderoso general. Pero Juana no tembló, no huyó, no se excusó. Guardó ese secreto durante meses, rezó, escuchó, esperó. Y cuando creyó que era el momento, comenzó su travesía. ¿Qué hacías vos a los 13 años? ¿Qué sueños tenías? ¿Qué te paralizaba? Juana no entendía todo lo que esas voces implicaban. Pero algo dentro suyo ardía con una intensidad que no podía ignorar. No era ambición, no era delirio, era propósito, un propósito que no buscó pero que abrazó con toda su alma. En esa época, la vida de una mujer campesina estaba limitada a obedecer, callar y servir. Pero Juana no estaba dispuesta a aceptar ese destino, porque ella sabía que, aunque el mundo no la reconociera, aunque su voz fuera desestimada, su causa era justa. Y cuando una causa es justa, ni el origen humilde, ni la edad, ni el género pueden detener a quien se atreve. Así empezó la leyenda de Juana de Arco. No con un ejército, no con una espada, sino con una certeza inquebrantable. Tenía una misión en la vida. Segunda parte. Voces que llaman. Una fe que no tiembla. Las grandes transformaciones del mundo no siempre comienzan en salones de reyes ni en academias. A veces comienzan en el silencio de un alma que se atreve a escuchar algo que los demás ignoran. A los 13 años, Juana de Arco dijo haber comenzado a escuchar voces. No susurros vagos ni delirios confusos, eran claras, firmes, ordenadas. Afirmaba que se le aparecían San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, quienes le hablaban con solemnidad y le daban instrucciones precisas. Debía rescatar a Francia del dominio inglés, guiar al delfín Carlos a Reims y verlo coronado como rey. Desde el punto de vista psicológico, lo que más sorprende no es que una adolescente del medioevo afirmara recibir visiones, algo relativamente frecuente en una época donde la religión impregnaba toda la experiencia humana, sino la coherencia interna, la convicción y la fuerza con la que Juana vivía su experiencia. En lugar de asustarse o desmoronarse, como haría la mayoría, Juana canalizó esas voces como una misión. Lo que para otro hubiera sido una carga, para ella fue un llamado. Esa diferencia es clave, porque nos habla de su personalidad, determinación extrema, pensamiento místico, convicción absoluta y una fuerza interior fuera de lo común. Según estudios modernos, Juana de Arco presentaba un perfil que hoy podría vincularse a una combinación de características asociadas a los líderes carismáticos con creencias mesiánicas, no porque fuera una delirante, sino porque su fe estaba tan profundamente arraigada en su identidad que no existía separación entre lo que creía y lo que hacía. No actuaba por conveniencia, actuaba por destino. Su capacidad de mantener firme su relato durante años, aún bajo tortura y amenazas, evidencia una estructura psíquica resiliente, rígida en valores, con pensamiento simbólico intenso y una fuerte fusión entre identidad personal y causa colectiva. No era una fanática, era una convencida. Esa es una distinción importante. Los fanáticos necesitan imponer sus ideas a los demás. Juana no obligaba, ella inspiraba. Y esa inspiración fue tan poderosa
que logró que guerreros endurecidos la siguieran al combate, que nobles la escucharan y que el pueblo la venerara. Su magnetismo no era fruto de una estrategia política. Era el resultado natural de una coherencia interna tan radical que desarmaba toda duda. ¿Cómo se forma una personalidad así? Juana creció en una familia rural, profundamente religiosa, en una época donde la guerra era parte de la vida cotidiana. Desde niña fue expuesta al miedo, al dolor, al hambre, a las historias de traición, pérdida y desesperación. Pero lejos de volverse cínica, desarrolló una fe total, casi indestructible. Esa espiritualidad temprana no fue decorativa, fue su ancla, su faro, su escudo. No sabía leer ni escribir, pero tenía una inteligencia emocional e intuitiva inmensa. Podía leer los gestos de las personas, intuir las tensiones en una sala, detectar el miedo, la mentira o la confianza en los ojos de quienes la rodeaban. Era empática, pero no manipulable. Era dulce en sus palabras, pero férrea en sus decisiones. No dejaba margen para la ambigüedad. Desde el punto de vista clínico, podríamos hablar de una adolescente con rasgos místicos, visión mesiánica y pensamiento concreto elevado. Pero encasillarla con etiquetas modernas es limitarla. Juana no puede ser comprendida solo desde la patología, ni desde la historia. Su figura se ubica en ese territorio intermedio donde el alma humana se vuelve símbolo. ¿Qué lleva a una joven de 13 años a creer que su vida tiene una misión divina? La respuesta está en el contexto y en su carácter. Francia estaba en ruinas, el orden social colapsaba, el pueblo vivía entre la espada inglesa y la indiferencia de su propia nobleza. En ese escenario, Juana representa el arquetipo de la salvadora, de la figura redentora que nace del pueblo y encarna la voluntad colectiva. Sus voces eran reales para ella, pero más allá de su origen místico o neurológico, lo esencial es cómo ella interpretó esas voces. No como una carga, sino como un mandato transformador. A los 16 años, Juana comienza a hablar abiertamente sobre su propósito. Ya no puede quedarse en Domremy. Ya no puede callar. Siente que si no actúa, traiciona a Dios. Es entonces cuando convence a su tío para llevarla a Vaucouleurs, una ciudad controlada por los leales al delfín Carlos. Allí se presenta ante el capitán Robert de Baudricourt, un militar escéptico que, al principio, la desprecia. Juana insiste. Le explica que su misión es hablar con el delfín, que debe guiarlo a la victoria, que Dios lo ha querido así. La rechazan. Vuelve. Insiste otra vez. No se rinde, porque las personas con propósito no entienden la palabra no como un final, sino como un obstáculo más que se puede vencer. Baudricourt, impresionado por su convicción, por los rumores que la rodean, y tal vez también por el hecho de que Juana predice una derrota francesa que ocurre días después, cambia de opinión. ¿Quién fue Robert de Baudricourt? Fue un caballero noble y comandante de la guarnición real en Vaucouleurs, hacia 1428-1429. Aunque era un personaje menor de la nobleza francesa, era señor de Baudricourt-Blaise. Bussy-Sorcy adquirió relevancia por su papel en la carrera de Juana de Arco. ¿Qué papel tuvo en la historia de Juana de Arco? En mayo de 1428, Juana, animada por sus visiones, fue a Vaucouleurs a pedir a Robert de Baudricourt que le proporcionara escolta para presentarse ante Carlos VII, quien aún no era rey oficialmente. Biography. Inicialmente lo tomó a broma, no creyó en la joven campesina, de 16 años, y la rechazó. Se dice que incluso ordenó a su gente que la llevasen de regreso con su padre y la reprendieran. Tras una tercera entrevista en febrero de 1429, donde Juana demostró poseer información verificada sobre acontecimientos militares, Baudricourt aflojó su resistencia. Concedió escolta, armadura, caballo y representante militar para que viajara a Chinon y se reuniera con el delfín futuro Carlos VII. En resumen, Baudricourt fue la puerta de entrada que Juana de Arco necesitaba para iniciar su misión.
aunque en un principio no le creyó. Cedió ante la presión popular y los testimonios de soldados que creyeron en ella, convirtiéndose en el primer noble en brindarle apoyo logístico, sin su autorización. Juana nunca habría llegado a la corte. Le da escolta y la envía a Chinon, donde reside el delfín Carlos. El viaje es peligroso. Juana atraviesa territorios plagados de enemigos, disfrazada de hombre para protegerse. Va acompañada por soldados y caballeros que, aunque dudan de ella, quedan sorprendidos por su serenidad, su compostura y su confianza. Juana no tiene miedo, o al menos no se deja dominar por él. Este rasgo psicológico es crucial. En momentos de máxima tensión, Juana no se desorganiza emocionalmente. No entra en pánico. Al contrario, se enfoca, se centra, se conecta con su fe interior. Esa capacidad de autorregulación, combinada con un carisma magnético, la convierte en una figura excepcional. Al llegar a Chinon, se encuentra con una prueba. El delfín, escéptico, decide ocultarse entre sus nobles y hacer que otro hombre se siente en el trono. Juana entra en la sala, mira a todos los presentes y va directo hacia el verdadero Carlos. Se arrodilla ante él y le dice: «Soy Juana la doncella. Dios me envía para ayudarte a salvar Francia». ¿Cómo lo supo? ¿Cómo pudo distinguirlo? Algunos hablaron de intuición divina, otros de una mirada que no se equivocaba. Lo cierto es que, desde ese día, Carlos nunca volvió a verla como una simple campesina. Pero no fue suficiente. Juana fue examinada por teólogos, médicos, clérigos. Querían saber si era hereje, bruja o farsante. La interrogaron durante días, pero lo que encontraron fue desconcertante. Una joven que sabía perfectamente lo que quería, que nunca se contradecía, que hablaba con dulzura y firmeza, que no pedía oro, ni fama, ni títulos, solo una cosa: que la dejaran luchar por su país. Juana no era una marioneta, tampoco una visionaria descontrolada. Era una líder en el sentido más puro de la palabra, y su forma de liderazgo no era jerárquica ni violenta. Era espiritual, emocional, existencial. Finalmente, y contra todo pronóstico, Carlos accede. Le da tropas, le da armadura, le da una misión: liberar la ciudad de Orleans, una ciudad sitiada por los ingleses y considerada perdida. Y con apenas 17 años, Juana parte a cumplir el destino que tantas veces había escuchado en su interior. A esta altura no era una niña, era un símbolo, y los símbolos, cuando nacen del sufrimiento, se convierten en fuego. Tercera parte. El fuego que inspira. La guerrera que despierta a una nación en la primavera de 1429. Una figura inesperada encabezaba la marcha hacia la ciudad sitiada de Orleans. No era un noble. No era un general. No era un hombre curtido por la guerra. Era una joven campesina de 17 años. Su cabello corto, su armadura brillante, su estandarte alzado al cielo. Su mirada era firme, sus pasos decididos. Se llamaba Juana de Arco, y llevaba consigo el fervor de todo un pueblo. Orleans estaba al borde del colapso. Desde hacía meses los ingleses la rodeaban, asfixiaban sus recursos, destruían sus rutas. El ejército francés estaba desmoralizado, debilitado, sin fe. Nadie creía que aquella ciudad pudiera resistir mucho más, pero la llegada de Juana lo cambió todo. Apenas pisó el campamento francés, comenzaron los murmullos. Unos se burlaban, otros se asombraban. ¿Quién era esa muchacha que hablaba con tanta autoridad? ¿Quién le había dado permiso para comandar soldados? ¿Y por qué los hombres, curtidos en batalla, comenzaban a seguirla con respeto?
Juana no era una estratega militar en el sentido tradicional. No estudiaba mapas, no diseñaba emboscadas, pero tenía algo que ningún comandante poseía: una visión moral, espiritual y simbólica. Ella no solo quería liberar una ciudad, quería sanar una nación. Y su sola presencia era un llamado a despertar. Prohibió las blasfemias en el campamento, exigió que los soldados se confesaran y comulgaran. Expulsó a las prostitutas del entorno militar. Les recordó a todos que estaban luchando por algo más grande que el territorio, por la dignidad de Francia. Su ejército no era solo un conjunto de cuerpos, era un alma colectiva renaciendo. Cuando se presentó ante los comandantes franceses, les dijo: «No vine a debatir, vine a actuar. El tiempo de las palabras ya pasó. Es hora de avanzar». Muchos dudaron, pero no pudieron resistirse a su energía. Juana no era solo palabras, era decisión, era coraje, era la encarnación viva de una esperanza que parecía muerta. El 29 de abril de 1429 entró en Orleans, no como una sombra ni como un símbolo, sino como un rayo de luz. El pueblo, al verla, gritó de emoción. Se abrazaban, lloraban. Algunos decían: «Es un ángel, es la enviada de Dios», porque algo en ella era distinto. Algo en ella les devolvía el futuro. Los ingleses, al enterarse de su llegada, comenzaron a burlarse. «Una niña con una bandera», decían. «¿Eso es todo lo que Francia tiene para ofrecernos?». Pero en el fondo algo les incomodaba, porque sabían que las guerras no se ganan solo con espadas, también se ganan con espíritu. Y el espíritu de Juana era indestructible. Los días siguientes fueron de fuego y furia. Juana insistió en atacar los bastiones ingleses. Aunque los generales franceses dudaban, ella lideraba los asaltos. Con su estandarte en alto marchaba al frente de los soldados. No blandía espada, pero iba adelante, desafiando las flechas, las lanzas, el miedo. Era imposible no seguirla. ¿Cómo podría un soldado quedarse atrás cuando una joven de 17 años enfrentaba la muerte con una sonrisa de fe? El 7 de mayo, durante uno de los combates más duros, una flecha la atravesó el hombro. Cayó al suelo. Sangraba. El pánico se apoderó del ejército, pero Juana se levantó. Se curó como pudo, volvió al campo y gritó: «No huyan, la victoria es nuestra. Dios está con nosotros». Y entonces ocurrió lo impensado. Los ingleses comenzaron a retirarse. Orleans fue liberada. Francia había logrado su primera gran victoria en años, y el pueblo entero sabía a quién debía agradecerle. Juana no había ganado una batalla. Había resucitado la esperanza. Desde ese día, la doncella de Orleans, como comenzaron a llamarla, se convirtió en símbolo nacional. Su estandarte era ahora el emblema de la resistencia, su rostro el rostro de una Francia que despertaba, y su voz, la voz de los que habían callado durante demasiado tiempo, pero su misión aún no estaba cumplida. Ella lo sabía, porque su promesa no era solo liberar ciudades, sino coronar al delfín Carlos como legítimo rey de Francia. Esa era la señal de que Dios estaba restaurando el orden. Esa era la tarea sagrada que debía cumplir. Y no descansó hasta lograrlo. Marchó con el ejército hacia el norte. Liberaron otras ciudades: Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency. Ciudades liberadas por Juana de Arco. Orleans, liberada en 1429, marcando el inicio de su campaña militar. Troyes, liberada en julio de 1429. Reims, liberada para permitir la coronación de Carlos VII. Chalons, liberada en julio de 1429. Saint-Pierre-le-Mouvier, liberada en noviembre de 1429. Es importante recordar que estas son las ciudades principales que liberó, pero su influencia se extendió a otras localidades. Cada victoria era una afirmación de su causa.
Cada triunfo un paso hacia Reims, la ciudad sagrada donde tradicionalmente se coronaban los reyes de Francia. El delfín Carlos al principio dudaba, tenía miedo, su entorno político estaba dividido. Algunos nobles desconfiaban de Juana, otros temían perder poder si ella seguía creciendo, pero los hechos eran irrefutables. La doncella estaba guiando a Francia hacia la resurrección, y el pueblo ya la veneraba. El 16 de julio de 1429, Juana y su ejército llegaron a las puertas de Reims. La ciudad se rindió sin combatir. Los habitantes la recibieron con flores, oraciones y lágrimas. Al día siguiente, el 17 de julio, Carlos fue coronado como Carlos VII, rey de Francia, con Juana a su lado, sosteniendo su estandarte, llorando de emoción. Había cumplido su misión, había hecho lo imposible. Una niña, sin títulos, sin educación, sin espada, había conseguido lo que generaciones de nobles y guerreros no habían podido, devolverle un rey a su patria. Durante la ceremonia, mientras la multitud celebraba, Juana se arrodilló y le susurró al nuevo rey: «Gentil rey, ahora está cumplido el mandato de Dios». Pero su historia aún no había terminado, porque aunque su propósito estaba cumplido, el poder no perdona. Y los enemigos, cuando no pueden matarte en el campo de batalla, intentan destruirte con mentiras. El ascenso de Juana no solo generó admiración, también generó envidia, miedo y odio. Muchos nobles la veían como una amenaza. Algunos religiosos la consideraban hereje. Los ingleses querían vengarse. Y el propio Carlos VII, una vez coronado, comenzó a alejarse de ella. Juana lo había dado todo, pero la ingratitud, como la sombra, siempre sigue al fuego. Pronto vendría la traición, la captura, el juicio, el martirio. Pero incluso en su caída, Juana sería más grande que sus enemigos, porque los cuerpos se apagan, pero las ideas, cuando nacen del alma, trascienden siglos. Y Juana no había nacido para ser reina, ni para vivir en castillos. Juana había nacido para recordarle al mundo que el valor, la fe y la voluntad pueden surgir de los lugares más humildes, que no necesitas un apellido ilustre para hacer historia, que a veces la persona que menos esperas es la que más puede transformar el destino de una nación. Cuarta parte. Traición, fuego y eternidad. El nacimiento de una leyenda. Había cumplido su promesa. El delfín Carlos había sido coronado. Francia comenzaba a recobrar su aliento. Las ciudades caían menos. El pueblo se levantaba más. Y al centro de esa transformación estaba ella, la doncella de Orleans, Juana de Arco. Pero en la política, cumplir no siempre significa permanecer. De hecho, muchas veces cumplir significa que ya no sos útil. Tras la coronación, algo comenzó a cambiar. El rey Carlos VII, tímido y manipulable, comenzó a alejarse de ella. Juana, que nunca había sido parte de la corte, que nunca jugó el juego de las intrigas palaciegas, que hablaba de Dios y no de diplomacia, empezó a ser vista como una figura incómoda. Inspiraba al pueblo, sí, pero también incomodaba a los poderosos, porque Juana no obedecía más que a su conciencia. Su propósito no era complacer al rey, era servir a su misión. Y su misión aún no había terminado. Los ingleses todavía ocupaban gran parte de Francia. París estaba en manos enemigas. El sufrimiento seguía vivo, y Juana, fiel a su llamado, pidió seguir combatiendo. Contra el consejo de muchos, siguió liderando campañas militares, sin apoyo pleno del rey, sin el entusiasmo inicial de los nobles, con un ejército más debilitado. Pero ella no se detenía. Su voluntad era más fuerte que la diplomacia, porque cuando uno siente que responde ante algo superior, no negocia la verdad por conveniencia.
En mayo de 1430, Juana acudió a la ciudad de Compiègne, en el norte de Francia, para defenderla de un ataque borgoñón. Durante una escaramuza, fue derribada de su caballo y capturada por las fuerzas aliadas de los ingleses. La noticia sacudió al país. El símbolo viviente de la resistencia estaba en manos enemigas. El pueblo esperaba que Carlos VII hiciera algo, que negociara, que interviniera, que la rescatara. Pero el rey no movió un dedo, la dejó sola. Y esa traición, esa indiferencia, fue más dolorosa que las lanzas enemigas, porque no hay prisión más cruel que la ingratitud de aquellos por los que diste la vida. Juana fue vendida a los ingleses por 10,000 libras. El trato fue claro, había que silenciarla. No era solo una prisionera, era una amenaza política, un peligro ideológico, porque su figura había dejado de ser solo militar. Se había convertido en mito. Y los mitos no se pueden encarcelar, salvo que se los destruya públicamente. El juicio comenzó en enero de 1431 en la ciudad de Rouen. Fue un proceso largo, humillante, lleno de trampas. Estuvo encabezado por el obispo Pierre Cauchon, aliado de los ingleses, y orquestado por teólogos que más que buscar la verdad, buscaban la condena. A Juana se la acusó de herejía, brujería, idolatría, vestir ropas masculinas y, sobre todo, de afirmar que hablaba con Dios sin necesidad de la iglesia. Ese último punto era central, porque en una época donde solo los clérigos podían interpretar lo divino, que una campesina afirmara recibir mensajes celestiales directamente era considerado una amenaza al orden establecido. Durante meses fue interrogada una y otra vez, encerrada, sola, sin consejeros legales, sin amigos, sin familia, rodeada de hombres hostiles que buscaban una contradicción, un error, una palabra mal dicha. Pero Juana no se quebró. Sus respuestas sorprendieron incluso a sus enemigos. Respondía con lógica, serenidad y fe. Cuando la interrogaban sobre sus visiones, decía: «Sé que Dios me envió, no dudo de ello, y si me equivoco, Él me corregirá. Pero hasta ahora, mi corazón no me acusa de nada». Una vez, uno de los jueces le preguntó: «¿Estás en gracia de Dios?». Era una trampa. Si decía que sí, era presunción. Si decía que no, era culpa. Pero Juana respondió con sabiduría: «Si no lo estoy, que Dios me ponga en ella, y si lo estoy, que Dios me mantenga». Aquella respuesta quedó registrada en los anales de la historia como una de las más brillantes de todo el proceso. Pero los jueces ya tenían el veredicto antes de comenzar el juicio. Su destino estaba sellado. En mayo de 1431, tras intensas presiones, la obligaron a firmar una abjuración, una declaración escrita en la que renunciaba a sus visiones, confesaba sus errores y prometía no volver a vestir ropa de hombre. Juana, débil, agotada, posiblemente amenazada con tortura o muerte inmediata, cedió por un instante. Firmó. Pero pocos días después, los jueces la encontraron nuevamente con ropa masculina. Y entonces la sentencia fue dictada: sería quemada viva. Tenía apenas 19 años. El 30 de mayo de 1431, fue conducida a la plaza del Mercado Viejo de Rouen. El pueblo se agolpaba. Algunos lloraban. Otros guardaban silencio. Juana fue atada al poste. El fuego esperaba. Y en ese momento final no hubo súplica ni desesperación, solo fe. El fuego que no se apaga. Quizás estés viendo este video pensando que vos no podrías hacer lo que hizo Juana, que no tenés visiones, que no liderás ejércitos, que no hablas con santos, que tu vida es pequeña, limitada, atrapada en obligaciones y dudas. Pero déjame decirte algo, Juana tampoco parecía tener lo necesario.
No tenía poder, ni educación, ni fama, ni recursos. Tenía fe, tenía un propósito, y lo abrazó con todo su ser. Y eso está a tu alcance. Vos también tenés una llama interior, una intuición que te habla, una causa que espera ser abrazada. No necesitas ser mártir, no necesitas estandartes ni armadura. Solo necesitas escuchar esa voz que te pide actuar. Si Juana pudo, con 17 años, cambiar el destino de un reino, ¿qué estás esperando para cambiar tu vida? Tu historia todavía está en construcción, y quizás como ella no necesites que el mundo te entienda, solo que tu alma te guíe, porque los imperios caen, los reyes mueren, las guerras terminan, pero las personas que vivieron con propósito, esas no desaparecen jamás. Juana de Arco no murió en 1431. Juana de Arco vive cada vez que alguien se levanta, aún sin fuerzas, cada vez que alguien dice la verdad, aunque tiemble, cada vez que alguien actúa, aunque todos callen, cada vez que vos, desde tu lugar, te animás a hacer más que lo que te dijeron que podías ser. El fuego no la apagó. El fuego la encendió. Perfil psicológico actual. Imaginemos por un instante que Juana de Arco no hubiese nacido en 1412, sino hoy. Una adolescente de 17 años, criada en un entorno rural, profundamente religiosa, que dice escuchar voces, que asegura que esas voces son de santos, que la llaman a una misión sagrada. Salvar su país, hablar con presidentes, liderar ejércitos, cambiar la historia. ¿Qué haríamos con una joven así en el siglo XXI? Probablemente sería llevada a una consulta psiquiátrica. Se le aplicaría un protocolo clínico. Se analizaría si presenta delirios místicos, alucinaciones auditivas o ideación mesiánica. Y muy posiblemente sería diagnosticada con esquizofrenia o con un trastorno bipolar con episodios maníacos severos. Le darían una etiqueta. Le prescribirían antipsicóticos. Tal vez sería internada, silenciada y con el tiempo olvidada. Porque hoy hablar con Dios no es inspiración, es síntoma. Sentirse elegida no es un llamado interior, es un desbalance químico. Y pensar que alguien puede tener una misión sagrada se interpreta como una alteración de la percepción de la realidad, no como una expresión del alma. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho con Juana? ¿La hubiéramos escuchado? ¿O la hubiéramos anestesiado? Juana, en su tiempo, fue acusada de bruja. Hoy quizás hubiera sido diagnosticada con esquizofrenia paranoide o trastorno bipolar tipo I con componentes posipsicóticos y marginada por el sistema de salud mental, en ambos casos incomprendida, en ambos casos silenciada. Y así nos preguntamos, ¿cuántas mentes ardientes hemos apagado con diagnósticos? ¿Cuántas almas con propósito hemos confundido con patologías? Porque hay personas que no encajan en los moldes, y eso no las hace enfermas, las hace esenciales. Porque el mundo no lo cambian los normales, lo cambian los que arden, los que escuchan lo que nadie quiere oír, los que creen, incluso cuando el mundo entero se burla. Juana no estaba loca, estaba despierta, y ese fuego que la consumió aún hoy nos sigue iluminando. Gracias por acompañarnos en otro viaje de psicología e historia. Nos vemos en el próximo video. Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero sinceramente que hayas disfrutado esta apasionante historia de Juana de Arco, su vida, su propósito, su fuego interior. Y también esta reflexión sobre lo que podría haberle sucedido si, en vez de nacer en el siglo XV, hubiera nacido en nuestra época. ¿Habría sido vista como una heroína o diagnosticada como una paciente psiquiátrica? Ojalá hayamos podido aportar un poco de luz tanto al conocimiento histórico como a la mirada actual sobre la salud mental.
porque entender el pasado también nos ayuda a comprender cómo juzgamos el presente. Si te gustó este contenido, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con quien creas que necesita escuchar esta historia. Y sobre todo, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Juana de Arco estaba loca o era una iluminada, una delirante o una adelantada a su tiempo?